días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Es un gusto saludarles un domingo más, poder llegar hasta tu casa, tu oficina o donde quiera que te encuentres. Para nosotros como comunidad de vida, una familia de fe que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, nosotros estamos aquí muy contentos, muy felices, muy animados de poder compartir una semana más contigo. Y nunca te olvides de compartir la palabra de Dios a quienes no le conocen, porque este es un tiempo de cosecha. Es un tiempo para que la palabra de Jesucristo vaya a más vidas, a más corazones, a más matrimonios y a más familias. Creemos que este es un tiempo importante para cada uno de nosotros, principalmente a la iglesia, a los hijos de Dios, aquellos que hemos entendido el mensaje de Jesucristo. Así que eres bienvenido a esta familia, comunidad de vida, y desde aquí del Centro, California, estamos transmitiendo, estamos preparando este material para ti, esperando que sea de bendición y de edificación. También puedes vernos a través de Visión 21 Facebook y también nuestro canal de YouTube, que también es Visión 21. Eres cordialmente invitado a compartir con nosotros, haznos tus comentarios, preguntas, inquietudes o peticiones. Estamos para servirte. Somos una comunidad que está para servir, una comunidad que cree en que el poder de Jesucristo en este tiempo está vigente para aquellos que necesitan restauración, sanidad, liberación. Y declaramos desde aquí la bendición de Jesucristo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia y sobre aquellas necesidades que están en este momento en tu corazón. Así que le damos muchas gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de poder llegar hasta tu casa o donde quiera que te encuentres. Si lo estás viendo en vivo y en directo, entonces puedes compartirlo también con tus amigos y familiares. Y si es diferido, de igual manera puedes compartirlo con ellos y llevar este mensaje o esta enseñanza, y que la palabra de Jesucristo corra otras latitudes, otros lugares, otras naciones, y otros también puedan disfrutar de la palabra y de la bendición del Señor. Estas semanas hemos estado hablando y desarrollando un tema muy interesante. Para mí es un tema vertebral, es un tema fundamental que tiene que ver con el reino de Dios, porque eso ardía en el corazón de Jesucristo. No te olvides, Él comienza su ministerio y lo termina hablando del reino de los cielos. Donde Jesucristo iba, toda la gente que se acercaba a Él, los curiosos o los religiosos o aquellos que querían de verdad aprender de su doctrina, escuchaban una enseñanza que era muy repetida en los labios de Jesucristo, y es el reino de los cielos. Cuando tú lees los 4 evangelios, te das cuenta que el mensaje central, el mensaje que se repite más veces en los labios de Jesucristo, tiene que ver con el reino de los cielos. Y si bien recuerdas, o te estás conectando recién, la semana anterior hablamos de 3 valores del reino. Y ahí nos basamos en Mateo capítulo 16, donde Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos. Y les dice, ¿qué dicen la gente de mí? Y ellos comienzan a responder. Algunos dicen que eres Elías o algún profeta. Pero después cambia la pregunta a Jesucristo y les dice a sus mismos discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí salta Pedro cuando entrega esa tremenda revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ahí sacamos 3 valores del reino de los cielos. Y dijimos, Jesucristo es la fuente, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la raíz. De ahí se desprende toda verdad y toda práctica del Evangelio. Jesucristo es nuestro modelo.
de Él vamos a aprender y a Él lo queremos replicar. Jesucristo es el fundamento. La iglesia es el medio y la iglesia es la manifestación visible del Jesucristo invisible. La iglesia es la que lo representa, lo expresa o lo manifiesta. Y el reino, dijimos, es la meta final. Y la meta final de Jesucristo es establecer el reino de Dios, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo en el corazón de las personas. Por eso, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya nosotros no somos el número uno, ya nosotros no somos los primeros. Jesucristo se convierte en lo primero, en lo primordial, en lo fundamental. ¿Sabes cómo lo dijo Pablo? Él dijo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy día yo no quiero hablar de esos tres valores. Voy a hablar solo de uno. Voy a hablar de la iglesia. Y quiero repetir las palabras de Jesucristo a este discípulo y a todos los que demás estaban oyendo. Y dice, versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Ahí dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De la iglesia hoy día quiero hablar. Y quiero comenzar diciendo que hoy día tenemos muchos conceptos, muchas ideas o muchas definiciones de lo que es la iglesia. Para algunos, la iglesia es un templo, es un lugar físico. Puede ser un lugar de ladrillo, un lugar de madera, puede ser cualquier lugar, pero ahí, en un templo, donde se reúne la gente, muchas personas dicen, ahí está la iglesia. Entonces damos una calle o el nombre de una calle o el número en esa calle y decimos la iglesia está ubicada en calle Morris 561, por ejemplo. O estamos aquí en Barbara Ward 1775, el centro. Y así nosotros comenzamos a decir, ahí está la iglesia, refiriéndonos al templo. Pero eso no es lo que Jesucristo nos enseñó. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia somos cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que le han reconocido. Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 12. A todos aquellos que le recibieron, le dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira qué interesante, la iglesia entonces somos las personas, aquellas personas que hemos sido regeneradas en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo le llamamos a eso? De acuerdo a las Escrituras, nuevo nacimiento. Pero una vez que tenemos claro lo que es la iglesia y decimos que somos cada uno de nosotros, la pregunta sería, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Y para qué está la iglesia en la tierra? Porque cuando yo escucho a la gente de manera general, mucha gente está como decepcionada, como que no quiere nada con la iglesia. Hace un tiempo atrás una persona me dijo, yo no tengo problemas con Dios ni con la palabra de Dios, pero tengo problemas con aquellos que se dicen hijos de Dios y no viven lo que están predicando o enseñando. Y esa dicotomía, lamentablemente, a nosotros nos ha hecho perder gente o gente que se ha ido decepcionada. ¿Por qué? Porque ha habido un desprestigio. Yo creo que la iglesia tiene que volver a restaurarse y la iglesia tiene que volver a su original. ¿Y cuál es su original? Es manifestar, es expresar y replicar a Jesucristo. Lo mismo que Cristo hizo mientras estuvo en esta tierra, mientras Él se humanizó, es lo que la iglesia debería hacer en su vecindario.
en su taller mecánico, allá en la carnicería, o tal vez allá en un supermercado, donde quiera, en una escuela, universidad, se encuentre un hijo de Dios, es aquel que debe manifestar el amor de Cristo, el poder de Cristo, el carácter de Cristo. Por eso todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también somos iglesia. Somos sus seguidores, somos sus discípulos, vamos tras sus huellas, pero también somos la iglesia. Y una palabra que me llama la atención de este verso que acabamos de leer es que Jesucristo promete algo. Él dice, edificaré mi iglesia. Yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y aquí es donde nace una pregunta. ¿Cómo estamos nosotros edificando la iglesia? ¿De qué manera estamos haciendo iglesia? ¿Cuáles son nuestros puntos? ¿Cuáles son nuestras metas y objetivos para decir, estamos edificando, estamos construyendo la iglesia a la manera de Cristo? Porque si lo estamos haciendo a la manera de la denominación o a la manera de la organización, o si lo estamos haciendo a la manera de la tradición, o si lo estamos haciendo a la manera de la mayoría, es posible que estemos haciendo cualquier cosa menos aquello que el Señor nos mandó a hacer. Nosotros somos, de acuerdo a la misma Escritura, colaboradores, administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así como aquel señor que le entregó 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al último, asimismo el Señor Jesucristo a nosotros nos ha entregado capacidades, habilidades o dones espirituales para que podamos construir, edificar la iglesia de Cristo. Jesucristo dice en este verso, yo edificaré mi iglesia. Y repito textual, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no habla de nuestra iglesia. Él no comparte la iglesia. Él dice mi iglesia. Y mi iglesia tiene que construirse o tiene que edificarse de acuerdo al pensamiento de Cristo. Me gusta otra cita bíblica que tiene relación con lo que estamos hablando. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, le dice a un grupo de discípulos, que creo que son los de Corinto, él dice estas palabras, yo como perito arquitecto. Note las palabras de Pablo, yo como perito arquitecto. ¿Quién es un arquitecto? El arquitecto es el que hace o tiene los planos de una casa, o los planos de un edificio, o los planos de una construcción. Ese arquitecto no se va a salir ni más allá ni más acá, porque todo lo que él vaya construyendo de ese edificio va a ser exactamente de acuerdo a esos planos. Cuando yo era niño me encantaba ver maquetas que hacían los arquitectos y que era justamente la construcción en miniatura. Era esa misma construcción que se iba a hacer en un tiempo más adelante de manera real, estaba hecho en figura ahí en una maqueta chiquito. Y yo miraba las puertas, las ventanas y todo muy bien hecho y todo casi a la perfección. Esa es la maqueta. Esa maqueta está hecha en base a unos planos. Y cuando se construye el edificio real, ese edificio tiene que ser hecho con los materiales y la cantidad de materiales de acuerdo al arquitecto o de acuerdo a los planos de ese arquitecto. Cuando Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia, sabemos que Él es el constructor, Él es el ideólogo. La iglesia no nace en alguna religión, si tú hasta aquí lo has pensado. Porque la iglesia no es religión, ni la religión es iglesia. Hay un concepto ahí totalmente errado a la luz de las Escrituras.
Por eso entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, estamos pensando en una idea de Dios. La iglesia es una idea divina que nace en el corazón de Dios. Y aquí en la palabra dice claramente Jesucristo: yo edificaré mi iglesia. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿cómo Jesucristo diseñó la iglesia? Y para eso necesitamos los planos. Para eso necesitamos ver, leer y saber qué es lo que Jesús nos revela y qué es lo que Jesús nos muestra en cuanto a la iglesia, a las personas que constituyen la iglesia o a aquellos que componen la iglesia. ¿Cómo Jesús la va a edificar? Cuando yo veo figuras que usa el apóstol Pablo, por ejemplo, veo la iglesia como una figura de cuerpo. En otras ocasiones veo la iglesia como una figura de edificio. En otras ocasiones veo la iglesia como una figura de casa. Y otras veces veo la iglesia como una figura de familia. Hay muchas figuras que tenemos en la Escritura y principalmente en el Nuevo Testamento hacia cómo Jesucristo quiere edificar su iglesia. Nada más quiero leer un verso acá en la carta a los Efesios. En el capítulo 4, en el verso 11, aquí dice el apóstol Pablo: y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Podríamos leer toda esta porción hasta el verso 16, pero no quiero hacerlo hoy día. Tú lo puedes leer en tu casa. Allí habla justamente cómo la iglesia debe ir creciendo, cómo la iglesia se debe ir edificando, cómo la iglesia se debe ir construyendo. Pero quiero aclarar algo aquí que considero importante. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o cualquier don que tú me quieras mencionar, nosotros, aquellos que tenemos dones espirituales, es decir, los hijos de Dios, que todos los hijos de Dios poseen dones espirituales, somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Somos colaboradores de Cristo. Eso está muy claro, eso está muy bien definido en las Escrituras. Por lo tanto, todos aquellos que estamos administrando algún área en el cuerpo de Cristo, algunos en el área apostólica, otros en el área profética, otros en el área evangelística, otros en el área pastoral, u otros en el área de la enseñanza, sea cual sea el don o los dones que Dios nos ha repartido, seguimos siendo administradores. Administradores de los misterios de Dios. Y un administrador no es dueño. El dueño sigue siendo el dueño. Nosotros somos administradores, es decir, trabajamos para un amo, trabajamos para un jefe, trabajamos para un Señor, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos empleados de Cristo, nosotros estamos al servicio de Jesucristo. Pero para eso necesitamos ver los planos, cómo Jesucristo ha determinado y cómo Él ha definido que se debe edificar la iglesia. Cuando yo miro ciertos casos por ahí, me doy cuenta que a veces estamos haciendo iglesia a nuestra manera, o haciendo iglesia a la moda, lo que hacen todos, o a veces haciendo iglesia por inercia. Pero yo creo que nosotros lo que debemos hacer es volver a los planos, es volver a las Escrituras, porque aquí está el mapa, aquí está el GPS, aquí está diseñado lo que es la iglesia y lo que es el cuerpo de Cristo. Y por eso una de las cosas que yo puedo ver es que el Señor Jesucristo, cuando pensó en la iglesia y en diseñar la iglesia, Él pensó en habilidades sobrenaturales. Pero aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Número uno, la iglesia
como cuerpo de Cristo, está para manifestar el carácter de Cristo. Ahí está el amor, el gozo, la paz y todas esas virtudes que nosotros vemos en las Escrituras. Ese es el carácter de Cristo, el ser de la iglesia. Pero también la iglesia ha recibido dones o carismas y ahí manifestamos el poder de Cristo. Por un lado, como iglesia, vamos a manifestar su carácter, pero por otro, también vamos a manifestar su poder. Y su poder se manifiesta a través de los dones espirituales. Por eso, cuando estamos entendiendo qué es la iglesia y para qué está la iglesia, tenemos que primero entender quién es el dueño de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia o quién es el jefe de la iglesia. Porque mucha gente hoy día se autodenomina casi dueño de la iglesia. Y yo quiero leerles un pasaje del apóstol Pedro, que es el mismo que en algún momento le dijo al Señor Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice: bienaventurado eres, hijo de Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero quiero que veas aquí lo que el mismo autor dice unos 25 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Y dice en el capítulo 5 de su primera carta, la carta de Pedro, dice en el capítulo 5, mire qué interesante, en el verso 2, apacentad la grey de Dios, se refiere a la iglesia, se refiere al cuerpo de Cristo, se refiere a los discípulos de Jesucristo. Él dice, apacentad la grey de Dios, no dice de nosotros. Por eso repito, la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Dios. Los que estamos administrando en diferentes dones o habilidades, simplemente estamos de turno. Yo sé que esto choca a muchas personas o molesta a muchas personas, pero nosotros no somos dueños de la iglesia. Nosotros somos colaboradores. Nosotros somos administradores. Estamos para ayudar a lo que ya Jesucristo estableció. Aquí dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Dios no quiere que nadie esté sirviendo en el cuerpo de Cristo por obligación o simplemente por imposición. Aquí dice, si lo vas a hacer, lo vamos a hacer porque amamos a Jesucristo, porque maduramos y porque hemos entendido lo importante que es servir en el cuerpo de Cristo. No mucha gente quiere servir. Yo siempre digo, en la iglesia hay más consumidores que proveedores. Hay mucha gente que viene a la iglesia a consumir, pero no a proveer. Y el Señor Jesucristo nos invita a un proceso de perfeccionamiento, de entrenamiento, de madurez. Y los que han madurado son aquellos que tienen esa inquietud, ese deseo, esas ganas, esa fuerza y esa acción de servir a los demás. Entonces acá dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y mira qué es lo que sigue diciendo Pedro. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Quiero cerrar hoy día diciendo, nosotros no estamos en el cuerpo de Cristo para gobernar a la gente. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo para ayudarlos a descubrir sus dones, entrenarlos y equiparlos, empoderarlos y enviarlos, para que ellos vayan y cumplan la obra del ministerio. El Señor Jesucristo ha entregado habilidades, y ahí están los que dijimos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero estas personas no están para enseñorearse de la gente, están para enseñarles, para cuidarles, para motivarles, para entrenarles, y que ellos a su vez descubran sus dones y también puedan desarrollarlos
y puedan potenciarlos para que más tarde esa próxima generación continúe con la subsiguiente y así el cuerpo de Cristo, que ya lleva 2000 años en esta tierra, continúe extendiendo el reino de los cielos. Hoy día llegamos hasta aquí, pero antes yo quiero orar por ti. Y si tú aún no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que ahí donde estás, hagas esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, arrepintiéndome de toda mi maldad y de todos mis pecados, y que en estos momentos venga tu Espíritu Santo sobre mi vida y que yo pueda experimentar esa convicción y esa seguridad de que hoy yo soy un hijo tuyo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Desde aquí estamos dándole gracias al Señor porque tú hiciste esta oración. Tú ahora eres un hijo o una hija de Dios. Y te invitamos que busques algún grupo, alguna congregación, no cualquiera. Busca una congregación donde principalmente se glorifique a Cristo, donde sea una iglesia cristocéntrica, un grupo cristocéntrico, donde amen la palabra y vivan la palabra. Estamos muy animados y muy contentos de haber compartido este domingo contigo. Esperamos que puedas compartirlo con amigos, vecinos y familiares. Y desde aquí recibe nuestros mejores deseos, que tengas un bendecido domingo, una hermosa y poderosa semana. Y ya sabes, puedes escribirnos por interno, estamos para servirte. Que Dios te bendiga.